Muchas gracias, María José. Bueno, es un gusto estar acá en CAE en este taller de contratación pública. Entiendo que están viendo distintos aspectos de la contratación pública. Definitivamente uno de los aspectos interesantes tiene que ver con la obra. Y en ese sentido, desde el lado de la obra pública, lo que en los últimos años, yo diría, en términos de aplicación, casi 10 años, en términos de hacerlo de modo más intensivo, yo creo que en los últimos 5 años hemos crecido bastante. Estamos hablando de las juntas de prevención y resolución de disputas. Eh, y para ayudarme, voy a compartir una presentación. Bueno, primero, antes que, digamos, empezar a conversar de estos aspectos, quisiera, ya de modo concreto, quisiera un poco contextualizar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la introducción de este tipo de mecanismos, ¿no? Hay varias maneras de enfocarlo. Mi impresión es que hay una necesidad y en el horizonte existen varias alternativas que se han ido creando para que los proyectos privados y públicos en el mundo sean exitosos. En ese sentido, lo que ha terminado sucediendo es que los mecanismos conocidos como los dispute board han irrumpido con fuerza en los últimos 50 años, se han convertido en mecanismos que generan incentivos para prevenir controversias y para, de ser el caso, resolver controversias. Esto significa que en el mundo se viene aplicando con mayor fuerza estos mecanismos. En el Perú lo hemos utilizado en, por ejemplo, Panamericanos, como saben, lo hemos utilizado en distintas instancias en el marco de gobierno a gobierno para proyectos emblemáticos. Piensan ustedes en Carretera Central, hospitales. Piensan ustedes también en mecanismos para, ese tipo de mecanismos utilizados para lo que es la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Siendo un contrato de concesión, se utilizó un dispute board para la parte de construcción, diseño. Se ha utilizado también para el nuevo aeropuerto de Chinchero, ¿no? O se viene utilizando. Entonces, como puede identificar, hay varios espacios en donde estos dispute boards se están utilizando. Y en el Perú, lo que hemos hecho es, a diferencia de lo que sucede en otras partes, integrarlo a nuestra norma. Y cuando lo hemos integrado en nuestra norma, hubo primero una etapa de exploración, vamos a decirlo así, pero la vocación ahora es convertirlo en obligatorio bajo ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones. ¿Y qué significa eso? Significa que estamos introduciendo un mecanismo equivalente a lo que era el arbitraje. En su momento, en contratación pública, cuando, digamos, se pensó cómo eh, generar incentivos para atraer inversión, nuevos contratistas, actores locales, actores internacionales más sofisticados. Por otro lado, cuando se pensó también cómo hacer que las controversias no demoren muchos años en el Poder Judicial, sobre todo cuando hay controversias especializadas, se decidió introducir la figura del arbitraje para convertirlo en el mecanismo por defecto, ¿no? En los últimos años, en contratación pública, el arbitraje es obligatorio y salvo con un par de supuestos, con algún cambio que se ha hecho en una normatividad anterior, lo que tenemos ahora es que durante la ejecución de las obras, de los servicios y de los bienes también, en contratación pública, se recurre a arbitraje como el único mecanismo para solucionar controversias. Algo parecido se está pensando para obra específicamente, también van a ver que para servicio, bajo ciertas condiciones, porque se considera que este es un mecanismo que tiene la flexibilidad y la versatilidad suficiente para generar eficiencia. Vamos a ver un poco
cómo se genera esa eficiencia, cómo se incentiva que se introduzcan estos círculos virtuosos que se aplican a nivel internacional. En ese contexto, claro, esto tiene que ver con las funciones de las juntas de la JPRD. Estas funciones son las mismas que tienen los dispute board bajo diversos modelos, pero lo que se ha buscado es integrar las principales funciones que tienen los dispute board en nuestra norma de obra pública. ¿Cuáles son esas funciones? ¿No? Asistir a las partes en la prevención de desacuerdos. Vamos a ir un poquito a esa parte. Emitir opinión consultiva, emitir decisiones vinculantes y otras que establezcan el contrato tripartito. Vamos por la primera idea de la prevención. Y cuando estamos hablando de prevención, tenemos que un poco pensar en el proyecto. ¿Qué es lo que sucede en todo proyecto? No solo proyectos de obra, sino cualquier tipo de proyecto. El reto que tenemos en todo proyecto es que cuando empezamos, imagínense ustedes, ¿no? Quieren una casita, están pensando en ampliar un ambiente en la casa. Esa lógica de que en algún momento uno piensa, uno identifica qué es lo que necesita, se produce también cuando estamos hablando de obra mediana u obra grande. Primero hay una idea y el proyecto lo que hace es llevar esa idea a lo físico y hay un procedimiento para eso. O hay un conjunto de ideas para llevar o un conjunto de procedimientos, sistemas para llevar esa idea a lo que es un proyecto físico. Y cuando estamos hablando de eso, salta a la vista que al inicio todo es incertidumbre respecto de lo que es el proyecto y que el camino para tener un proyecto específico concretizado y puesto en activo pasa por ir concretando la incertidumbre, es decir, ir gestionando el riesgo. Este concepto que les estoy comentando, cómo se ve, ¿no? O cómo se pone en práctica, ¿no? Es, claro, imagínense ustedes que al inicio un consejo o un alcalde en una municipalidad le toca identificar si lo que necesita es una escuela o una posta médica. El siguiente paso, habiendo identificado, imaginen que decide, no, necesitamos una escuela, ¿no? Respecto a esa escuela, lo que va a tener que hacer es, por ejemplo, identificar el lugar, va a tener que establecer cuál es la meta, cuántos usuarios va a tener ese colegio. Y en función de esa cantidad de usuarios identificada, lo que va a terminar definiendo es la naturaleza del tipo de proyecto que necesita, ¿no? Claro, si es que solo va a tener, imaginemos, 12 alumnos de todos los años, es decir, en total, en secundaria van a ser 12 alumnos, probablemente necesita lo que se conoce como escuelas unidocentes, necesita un par de aulas. Si es que ya el número se incrementa, probablemente necesita más ambientes, por lo menos uno para cada nivel. Eso va demarcando unas necesidades respecto del espacio que tiene y de las posibilidades de usar el espacio en términos de diseño conceptual. Y ahí van surgiendo las preguntas y los problemas. Y pasará probablemente a la siguiente fase, ¿no? Ya está identificado, va a ser una escuela unidecente con dos ambientes, ¿no? Y la siguiente fase es, bueno, desarrollemos el diseño. Imaginen que se contrata al proyectista, se desarrolla el diseño, pero para desarrollar el diseño, lo que tiene que establecerse es definir soluciones técnicas. Y esto pasa por establecer qué especialidades van, qué planos, qué procedimiento constructivo, cuánto de metrado se va a necesitar, ir definiendo los tipos de recursos que se van a necesitar. Técnicamente se organiza esos recursos para que sean utilizados en el proyecto según actividades, pero también se proyecta la cuantificación, el presupuesto, ¿no?
Claro, vamos a tener partidas de excavaciones, muros, etcétera. Y cuando eso se produce, lo que va sucediendo es que se va concretando el proyecto. Pero lo que termina pasando es que este proceso es iterativo, pero no es, digamos, la incertidumbre no es que no es que tiene esta lógica siempre. Lo que termina pasando es que hay saltos. Entonces, por ejemplo, cuando se empieza a ejecutar la obra, aparece que hay un problema porque el terreno no está totalmente saneado. Ya, es algo que no se definió o no se pudo definir y salta a la vista. Entonces, salta un riesgo. O resulta que cuando se empieza a excavar hay agua o no hay el material que se había pensado que se iba a conseguir, o el material que se puede conseguir no existe, no se puede encontrar al costo que se había proyectado. Entonces, este tipo de problemas lo que va haciendo es que va modificando, va activando los riesgos en este proyecto. Pero aquí se da otro fenómeno interesante también, porque para ir concretando la incertidumbre en un proyecto, hay que invertir recursos. Y no solo hablo de dinero, finalmente todo puede verse en términos económicos. Hablo en términos de tiempo, de las personas y de las instituciones que van a participar. Si es que se está en etapa de diseño, por ejemplo, se necesita estudios de suelos, se necesita especialistas que hagan una evaluación estructural, se necesita no solo el que haga la evaluación estructural, sino probablemente a modeladores, si es que ahora, por ejemplo, se hace esto vía modelamiento BIM, ¿no? Que es a donde estamos yendo. Probablemente se necesita también que ese consultor tenga un equipo adicional de administración, se desplace al lugar. Todo eso va generando costos. Y no solo los costos vinculados a estos recursos, el tiempo invertido, las horas hombre, sino también los costos de espera, porque se supone que el proyecto debe estar listo acá para empezar a ejecutarse y cualquier demora respecto de este activo tiene un costo para todo proyecto, genera un costo o se proyecta un costo. Pues cuando vienen estos problemas que les estoy comentando, lo que termina sucediendo es que los costos se van incrementando. Y puede darse el caso, como sucede en el Perú, que los riesgos terminan apareciendo en las etapas finales. ¿Y qué sucede? Que cuando aparece un problema, el esfuerzo vinculado a la solución es costoso, siempre. Pero mientras más cerca a la finalización del proyecto está o al momento en que el proyecto se convierte en un activo, es mucho más costoso aún. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que ya hay diseño, se empieza a ejecutar la obra. Y cuando se ejecuta la obra, el contratista trae pues a su personal, residente de obra, tiene cartas fianza, tiene equipos, tiene probablemente camionetas alquiladas, equipos para movimiento de tierras, ¿no? Personal contratado. Y si es que aparece un riesgo durante la ejecución, va a incurrir en mayores costos para solucionar ese riesgo. Imaginen que empieza a excavar y encuentra que el agua que se había proyectado a nivel de la napa freática, ¿no? Es superior al esperado. ¿Qué implica eso? Implica que, claro, va a poder excavar, pero va a necesitar una bomba y probablemente va a ser necesario modificar el diseño, porque se va a tener que producir algunas soluciones para que ese líquido, esa saturación que genera tener agua más allá de lo esperado, no termine afectando el procedimiento constructivo y peor aún, el producto final, la construcción, ¿no? No afecte las bases.
lo que conocemos coloquialmente como no se filtre y ese filtro no termine afectando la estructura, ¿no? Se tiene que pensar una solución. Eso no estaba previsto. Y frente a eso, la solución se vuelve costosa no solo por la solución en sí misma, sino porque el contratista ya está en obra y no puede retirarse. Va a poder bajar algunos costos, pero no va a poder desaparecer. Él ya está incurriendo en costos. Le cobra a su residente por mes, le cobra el vigilante, le cobra el alquiler de los equipos, le cobra el banco por las cartas fianzas emitidas, lo mismo a la entidad o a la supervisión. Entonces, cuando se habla de esta dinámica, los expertos dicen se tiene que generar incentivos para que los cambios y por tanto la identificación de las necesidades de cambio se realicen de modo temprano. Esto que supone tener buena ingeniería, supone tener los terrenos a tiempo, pero como normalmente cada actor, siguiendo su proceso, no termina de identificar esos problemas, porque estamos hablando de mucha información y el manejo de con el manejo de la información se definen soluciones y esas soluciones siempre son acotadas. Siempre hay también incertidumbre en las soluciones, porque no sabes lo que vas a encontrar en el subsuelo, no sabes totalmente si es que va a haber algún cambio normativo. Algunas cosas deberías saber, como, claro, por ejemplo, hacer una buena evaluación de qué tipo de materiales hay en la zona para ser utilizados, si es que hay mano de obra en la zona, pero a veces por distintas razones no se termina de hacer completamente y luego cuando se ejecuta aparecen los problemas. Entonces, se ha pensado en distintas soluciones para atacar ese gran problema. Y una de las soluciones es justamente traer a la mesa los dispute board. ¿Y qué hacen los dispute board? Cuando estos dispute board son permanentes, lo que hacen es, en las etapas iniciales del proyecto, participan de reuniones, visitan la obra, acceden a la información, se reúnen con las partes y claro, al ser terceros ajenos al proyecto, que no tienen un interés desde el punto de vista del contratista ni desde el punto de vista del contratante, y especialmente, y esto es lo clave, si es que conocen de proyectos, tienen la experiencia de haber visto cómo fracasan los proyectos, lo que terminan haciendo es planteando ideas o soluciones en el proyecto con la finalidad de evitar llegar a los momentos clave donde se gatilla el problema tarde, generando impacto. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso en el que el, no se ha detectado el problema de la napa freática que les comentaba, probablemente, ¿no? Esta JPRD lo que va a pedir es la evaluación de suelos o va a preguntar al contratista y al contratante si la evaluación de los suelos es adecuada. O, por ejemplo, si es que paseando por la obra identifica que hay un frente donde hay filtraciones de agua, ¿no? Y probablemente cuando hay filtraciones de agua, alguien del equipo del contratista lo alertó, pero eso se convirtió en un asiento de cuaderno de obra, una carta que se ve o se tramita 2 meses después o semanas después. En cambio, si es que la JRD identifica esos problemas, participa de lo que sucede en la obra, lo que hace es, tiene herramientas para preguntar, indagar, plantear y activar lo que se conoce en ese sentido la función preventiva. ¿Qué cosa es, bajo esa lógica, la función preventiva? Y se encuentra, a mí me gusta la definición que trae el reglamento relativo a los dispute board de la ICC, ¿no? Plantea de este modo: si en cualquier momento, en particular durante las reuniones o visitas al sitio, el dispute board estima que puede haber un potencial desacuerdo entre las partes, el dispute board puede planteárselo a las partes con el fin de alentarlas a evitar el desacuerdo por sí mismas
sin mayor participación del dispute board. Entonces, noten que aquí hay varios elementos. Para empezar, este es un tipo de función que no tiene ningún otro mecanismo de solución de controversias. Esto no lo van a encontrar, esta función no la tienen los árbitros, esta función no la tienen los conciliadores, no lo tiene un amigable componedor, no lo tiene un mediador. De hecho, esta función en realidad es la expresión de un mecanismo de gestión de proyecto. No vamos a profundizar en eso porque vamos a enfocarlo más desde el lado del mecanismo de solución de controversias. Pero ¿qué termina generando eso? Como les decía, en particular durante las reuniones o visitas al sitio, el dispute board lo que hace es identificar potenciales desacuerdos. ¿Qué significa eso? Ni siquiera se ha generado la controversia. Si es que se ha generado la controversia, claro, las partes ya lo han expuesto, ya aparecen algunos informes de las partes, probablemente incluso ya hay algún pedido vinculado a la controversia, no falta de pago, ampliación de plazo, pero eso ya es cuando la controversia ya está activa. La primera tarea, se dice que tiene un dispute board, es identificar y atacar los espacios de potenciales desacuerdos. Y eso también tiene que ver con la experiencia, porque cuando uno piensa en un proyecto, claro, uno desde el lado como abogado, uno lo ve como, claro, esta es la controversia, ¿no? La controversia es no le han pagado a tiempo, o la controversia es el contratista se ha retrasado, ¿de acuerdo? Pero esa controversia en realidad es un síntoma de la problemática del proyecto, o puede ser un síntoma de la problemática del proyecto que puede haberse prevenido. ¿Por qué, por ejemplo, se dan los casos en donde el contratista se queda desfinanciado? Porque claro, teóricamente lo que tiene que hacer es, tiene un ritmo para ejecutar. Y eso supone que el diseño, teóricamente, está bien hecho y al estar bien hecho, además, ha planteado una secuencia de actividades con rendimientos esperados, con producción esperada. Por otro lado, existe una especie de dimensión que existe en todo proyecto respecto de la dinámica financiera. Claro, el contratista recibe un adelanto, con ese adelanto invierte, con esa inversión va a la obra, alquila equipos, compra materiales, pero claro, hace esa inversión para ejecutar la obra. Lo que debe pasar, lo natural a nivel financiero en un proyecto es que, claro, se produce esa primera inversión, empieza a ejecutar, pero cuando empieza a ejecutar, lo siguiente que tiene que hacer es terminar actividades para que pueda valorizar. Valorizando actividades, lo que tiene que pasar es, tiene que presentar la valorización y se le tiene que pagar. Entonces, imaginen que existe un ingreso de flujo económico inicial, pero cuando va acabándose ese flujo económico inicial, aparece más flujo producto de los pagos de las valorizaciones. Esto tiene que ser bien diseñado, ¿no? Todo contratista debería diseñar muy bien esta parte. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, no recibe el adelanto a tiempo? Claro, no solo es un problema contractual, no solo es un problema de incumplimiento del contrato. Lo que el principal problema no es un tema jurídico. El principal problema es que no hay flujo inicial para que el contratista inicie. Y puede ser que si es que no está, digamos, no está si está desarticulado el tema, puede ser que incluso esté obligado a iniciar sin ese primer impulso. Y ya empieza, es como si uno se metiera en la piscina sin aire. Empieza sin aire, no vas a llegar al final, especialmente si no sabes respirar bien. Entonces, lo que tiene que pasar, claro, hay un primer impulso, luego lo que viene es empieza a ejecutar el contratista y tiene que venir más flujo para que justamente pueda pagar a los trabajadores, invertir en más material y tener la siguiente meta de valorizar el siguiente mes habiendo ejecutado. Puede darse otro problema, el problema de que el expediente no hay hay un acceso.
Hay un frente de obra al que no se puede avanzar. Bueno, es un gran problema, no solo porque no se puede avanzar en ese frente, sino porque el contratista, teniendo los recursos, no va a poder ejecutar ese frente y en su momento no va a poder valorizar y va a perder recursos. Claro, desde el otro lado también es finalmente una pérdida para todo el proyecto. O puede darse que los errores del expediente técnico, el error del expediente técnico, el gran problema del error del expediente técnico o el gran reto del error del expediente técnico es que no genere sobrecostos en el proyecto. O sea, si por el cambio se tiene que pagar más, se paga. El problema es cuando hay sobrecostos porque ese cambio, esa modificación o superación del error de diseño no se ha podido producir porque las partes no han llegado a un acuerdo respecto de la variación de la aprobación del adicional. Y eso hace que a veces el contratista no logre ejecutar la obra a tiempo. Y claro, cuando eso empieza a suceder, llega un momento en que el contratista se queda sin aire. Entonces empieza a ralentizar porque ya no tiene los recursos para invertir en personal. Y eso, como bola de nieve, trae otro problema. Como no puede producir, tampoco puede cobrar. Y como no puede cobrar, no puede reinvertir para seguir avanzando. Y eso lo expone a que esté en escenario de aplicación de penalidad, de que esté por debajo del 80%, etcétera. Entonces, si es que eso no está articulado y no está resuelto, este, la aparición de un problema vinculado a la ampliación de plazo es en realidad un síntoma, cuando el principal problema son esos temas que han generado al inicio impactos en la obra, que han en el mediano tiempo impactado, por ejemplo, la dinámica financiera. Puede generarse otro tipo de problemas también, pero por ejemplo, muestro esto para comentarles cuáles son las miradas que normalmente tiene que tener las partes, pero especialmente la JRD. Tiene que tener una mirada en 5 dimensiones. Esas 5 dimensiones tienen que identificar los retos, los problemas y en función de eso, sobre todo identificar los potenciales desacuerdos, que pasa por ejemplo, ¿no? Miren, la referencia a que, por ejemplo, en un área existe un posesionario, sea un área teórica que no se ha entrado, ya para una JRD, ese ya es un potencial desacuerdo. ¿Por qué? Si es que no, en los siguientes 2 meses no se soluciona, cuando se llegue al quinto mes, el contratista va a plantear una ampliación de plazo respecto a ese tema. No es todavía una controversia, pero ya se está en una situación que puede generar un potencial desacuerdo, ¿no? O, por ejemplo, no está definido o hay duda respecto de la aplicación de un procedimiento constructivo. Claro, en principio es algo que se gestiona en el proyecto, pero imaginemos que no se ponen de acuerdo el supervisor y el contratista. Ya, si es que eso se produce, más allá de la discrepancia técnica, eso va a generar potencialmente que el contratista se atrase porque no va a iniciar a tiempo con la ejecución de la obra. O puede ser, si es que ha empezado, va a tener que rehacer. Eso puede ser un potencial desacuerdo. Las partes todavía ni siquiera lo han ubicado porque es bastante normal que eso pase en un proyecto. Pero ese tipo de temas, lo que la JRD hace es identificar, hacer preguntas y hacer seguimiento en las sucesivas visitas para ver si se ha superado. Y respecto de eso, aquí viene la siguiente parte, ¿no? Al hacerlo el Screwball puede ayudar a las partes a definir el desacuerdo. Mucho de la solución de un potencial problema pasa por definir el problema. El problema, lo que les decía, ¿no? El problema no es la falta de flujo económico. No es que no te pagan. El problema es que no se ha resuelto antes ni ahora problemas como el expediente técnico, la liberación de frentes de obra, este,
que el contratista tenga el personal que necesita para avanzar la obra. Esos son los problemas. Lo otro es síntoma. Ya. Esta definición pasa por el conocimiento, la experiencia, el olfato que tiene que tener la JRD en el proyecto. El disputable puede además sugerir un proceso específico que podría permitir que las partes eviten el desacuerdo, a la vez que deja claro a las partes que está dispuesto a prestar asistencia informal. Ahora les voy a comentar la asistencia informal o pedidos de conclusión. Es decir, esto que acabo de escribir es la principal herramienta que tiene un dispute board y es la principal herramienta que tiene y es lo que ha hecho nuestra norma actual, lo ha básicamente transcrito, ¿no? Ustedes tienen ahí la redacción. La JRB promueve la prevención de desacuerdos. ¿Cómo? Asistiendo a las partes a buscar entendimientos. Si en cualquier momento, y aquí noten que es una copia, ¿no? Si en cualquier momento en particular durante las reuniones o visitas al sitio o terreno de la obra, la JPRD identifica la existencia de cualquier circunstancia que pueda constituir un potencial desacuerdo y recomienda a las partes evitar la discrepancia por sí mismas. De no lograr acuerdo a iniciativa de la propia Junta o a petición de una de las partes y con el asentimiento de la otra, la Junta asiste a las partes para lograr entendimiento o acuerdos, los cuales se dejan registrados por escrito. Claro, eh, es esta otra referencia es bastante práctica también, ¿no? Ojo que los dispute board originalmente no es que tenían estas reglas por escrito para prestar este tipo de servicio, pero lo hacían porque cuando se empezaron a elegir los primeros dispute board, la lógica era darle sus funciones a través del contrato. Y la lógica que estaba detrás era tener a un super experto, tercero, ajeno al interés de las partes, o que no tenga conflicto de intereses con las partes, y respecto de quién se considera que va a dar recomendaciones sabias. Y al dar recomendaciones sabias, las partes se comprometían a hacerle caso, salvo que en determinados supuestos exista algún tipo de discrepancia. Entonces, así surge los dispute board, ¿no? Como traer a la mesa, como invitar a, a una situación problemática, a una experiencia familiar, etcétera, ¿no? Pedir el consejo de alguien a quien respetas y a quien vas a hacer caso. Así empezó el dispute board. Esto luego se fue convirtiendo en contratos, se fue desarrollando, se convirtió en reglamentos internacionales, ¿no? FIDIC también lo incluyó y ahora tenemos esto incluido en una norma. Pero la fuerza de lo que tiene que hacer el dispute board está más allá de lo que está acá en la norma. Esto solo dibuja un poco la habilitación de todo lo que puede hacer, la habilitación de lo que puede hacer, pese a que la Junta puede hacer mucho más de lo que está acá. Y mucho tiene que ver con la creatividad, con el momento, con el trato que tenga con las partes, etcétera, ¿no? La asistencia para la prevención de desacuerdos prestada por la Junta puede realizarse mediante conversaciones entre esta y las partes o mediante reuniones separadas con el previo asentimiento de la otra, apreciaciones o comentarios expresadas de manera oral o escrita o de cualquier otra forma de asistencia que a juicio de la Junta pueda ayudar a las partes a evitar desacuerdo y llegar a acuerdos. Claro, esta es una parte interesante, ¿no? Porque lo que se plantea con esto es, claro, la Junta puede prestar asistencia, puede ayudar a las partes de distintas formas. Puede reunirse con ellas de manera conjunta, de manera separada, puede, estando caminando en la obra, puede pararse en la obra y decirle a los ingenieros que se junten un rato, que le expliquen un problema, estando en la obra, ¿no? Pueden pedir que llamen al especialista de geología para que les explique un problema que ha sido encontrado y en función de eso comente o intente generar entendimientos en las partes, habiendo identificado el problema o proponiendo la existencia de potenciales problemas. Ninguna de las opiniones, comentarios o propuestas que ofrezca la Junta durante el ejercicio de la asistencia para la prevención de desacuerdos le obliga a emitir una opinión consultiva o una decisión vinculante. Claro, es durante esas reuniones o visitas a la obra, la Junta puede dar recomendaciones, puede compartir sus ideas, pero estas no son vinculantes. Claro.
Lo ideal es que esas recomendaciones tengan valor no porque son obligatorias, sino porque son muy buenas ideas o establezcan un procedimiento para que las partes se junten y en función de eso establezca una siguiente reunión, establezca procedimientos para que las partes identifiquen los potenciales de acuerdos y los solucionen. Ahí está el corazón, en realidad, de la Junta. Y definitivamente, esa no es la única función. La siguiente función que tiene la Junta es la función consultiva o de asistencia. Cuando estamos hablando de función consultiva o de asistencia, estamos hablando de la posibilidad de que cuando hay acuerdo de las partes, la Junta o el Dispute Board ejerza algunos roles que permitan entrar más a fondo respecto a la controversia. ¿En qué consiste eso? Está definido también en la norma, ¿no? Y la norma lo que ha hecho es ha copiado el reglamento que también les he mostrado un momento, ¿no? Que es una opinión consultiva o una asistencia, ¿no? Lo que llamamos función consultiva. Cualquiera de las partes puede solicitar directamente, pero siempre con el previo asentimiento escrito de la otra, que la JPRD absuelva consultas sobre algún aspecto de carácter contractual y o técnico que sea fuente de una posible discrepancia y del que se necesite conocer su posición. Ya, esto es el contenido principal, ¿no? Debe haber primero acuerdo de las partes y sea que las partes le han pedido o que la Junta proponga cuando ejerza función consultiva o cuando ejerza otras funciones, para absolver algún tema de carácter contractual o técnico, ¿no? Especialmente si es que está vinculado a una discrepancia, puede generar una discrepancia o ya es una discrepancia. La solicitud se presenta, claro, aquí yo creo que la norma hace ahí una lógica más, digamos, procedimental en la experiencia internacional, no necesariamente un pedido de asistencia se hace de modo escrito, ¿no? Se puede hacer una reunión de modo oral, pero sí, para dar retrasabilidad, entiendo lo que la norma ha incluido es, claro, la solicitud se presenta por escrito con el detalle o alcance sucinto de la consulta, puede ser una cara. La contraparte manifiesta su conformidad o precisión a la consulta por escrito en un plazo no mayor de 2 días hábiles. Igual plazo opera de haber alguna precisión a la consulta. Y la Junta incluso puede ayudar a las partes a definir el alcance de la pregunta. Es más, en una reunión, en una visita, la Junta puede proponer función consultiva y en pantalla, escribiendo en la pizarra o escribiendo en papelógrafo o en la computadora, la Junta puede proponerles el contenido de lo que puede ser la opinión consultiva. Porque a veces, imaginen ustedes el problema de los adicionales de obra. Los adicionales de obra, en mi concepto, pueden ser materia de función consultiva. ¿Cómo? Por ejemplo, para definir la necesidad del adicional. Tiene que hay todo un problema respecto de de dónde está el problema, es un error del expediente técnico. Y los técnicos tienen distintas ideas de cómo solucionar. Y además cada solución tiene distintos costos y distintos plazos. ¿Qué es lo que puede hacer la Junta? Puede proponer un taller en donde, por ejemplo, ni siquiera estén los decisores, sino solo los técnicos, para que el primer nivel de análisis e identificación del problema sea solo técnico. Porque lo que muchas veces pasa es que cuando un técnico dice A, el otro tiende a decir A más uno, o peor, dice B. Estamos en negocios un poco donde el ego, la soberbia a veces nos juega malas pasadas, y eso es muy común, ¿no? Aparecen justamente cuando alguien plantea una idea, claro, el otro tiene que contradecir la idea de algún modo, porque además está en una posición antagónica, ¿no? La Junta lo que puede hacer es traer a la mesa a las partes. Se me está metiendo. Deme un segundo. La Junta puede traer a la mesa, por ejemplo, plantear, activar la función consultiva para solo
trabajar lo que sería el contenido técnico del adicional, con la participación de los especialistas de las partes. Puede pedir ahí que no participen, por ejemplo, los abogados, ¿no? Solo participen los técnicos, para que el resultado de lo que se analice sea exclusivamente técnico y se encuentre la mejor solución o, claro, la solución uno es buena en escenario A y los pros y contras son estos. Solución 2 es esto. Y en función de eso se pasa a la siguiente fase. Se ayuda a definir dónde desatar el problema, ¿no? Eso es lo que puede hacer una junta. O también lo que puede pasar es que se le pide a la junta, ¿no? Una parte dice se valoriza esto conforme al procedimiento constructivo, se valoriza así, y otro dice no, se valoriza de otro modo. Lo que puede pasar es que se le plantea a la junta que emite una opinión no vinculante para decir, conforme a los documentos contractuales, cómo se termina valorizando y cuál es la solución adecuada para ese problema, ¿no? Esas opiniones, por ejemplo, no son vinculantes si es que, por ejemplo, el mismo tema aparece luego vía pedido de decisión. Y cuando ejerce opinión consultiva, también la opinión consultiva puede significar acompañar a las partes en reuniones de modo independiente para entender un problema o para plantear ideas de cómo solucionarlo. Aquí también en la función consultiva hay en herramientas que la Junta puede hacer. Y aquí viene la función decisora. La función decisora, que es la por la que se le conoce normalmente la Junta, claro, que está muy influenciada porque, claro, cuando estamos hablando de mecanismos de solución de controversias, lo primero que pensamos es en el juez. Y si no estamos pensando en el juez, estamos pensando en el árbitro, ¿no? Y cuando estamos pensando en el árbitro, estamos pensando en alguien que, en los escenarios en donde la controversia se soluciona o gestiona de manera heterocompositiva, ¿no? No son las partes las que determinan o definen o dan la solución, sino es un tercero, que es el juez, que es el árbitro. Claro, aquí ya también la Junta puede ponerse el gorrito de decisor. Y esto se da cuando una de las partes, cualquiera, plantea una controversia. Esa parte, cuando plantea la controversia, define qué consiste la controversia, hay requisitos de cómo tiene que ir el pedido de decisión y hay un procedimiento, ¿no? Presenta el pedido de decisión con el sustento, la descripción de los hechos, la evidencia correspondiente. Inmediatamente lo que hace la Junta es trasladar a la otra parte presenta su información, presenta su contestación e inmediatamente ya se produce la audiencia. Todo esto se puede resolver, se puede dar en 2 meses, por ejemplo, ¿no? Hasta la emisión de la decisión, lo que en a veces tribunales arbitrales puede demorar 8 meses, un año y medio, ¿no? Y estas decisiones son vinculantes, de inmediato cumplimiento, de obligatorio inmediato cumplimiento. Entonces, claro, si esta decisión es incumplida por una de las partes, es más, esa parte puede utilizarlo para resolver el contrato, para indicar que la otra parte incumplió y esto genera que no existen elementos para este, el- que existen elementos para tan fatales, tan problemáticos que incluso habilitan a resolver el contrato, ¿no? Ojo que ninguna autoridad administrativa, arbitral, judicial puede impedir el cumplimiento de decisiones que emite una junta. Son de obligatorio cumplimiento. Y por eso es que se considera que la función, que es por la que se le conoce más, tiene una fuerza hoy en día porque tal como está planteado es que durante la ejecución de la obra, la junta tiene competencia. Y lo que hace la junta es emite decisiones que son vinculantes para las partes y de inmediato cumplimiento, aunque no les guste. Las partes tienen mecanismos para cuestionar o para dejar constancia de su desacuerdo. Pueden pedir aclaración, ¿no? Pueden pedir corrección, como sucede a nivel arbitral, y
se resuelve en un corto tiempo, pero pasado ese tiempo, cuando estamos en la etapa en la cual la decisión es obligatoria, ningún árbitro, ningún juez puede modificar o inhabilitar la aplicación de la decisión. Y eso implica que, aunque no les guste, las partes tienen que cumplir esa decisión. Y normalmente lo que termina sucediendo es que el cumplimiento de ese pedido de decisión permite que la obra avance. Definitivamente, cuando la obra concluye, las partes pueden, habiendo dejado constancia de su desacuerdo, llevar al arbitraje las decisiones respecto a las cuales no están de acuerdo. Eso es perfectamente posible, ¿no? Y en ese sentido, lo que termina sucediendo es que tenemos entonces este tipo de mecanismos, este tipo de funciones que la JRD puede utilizar en distinto momento. La función preventiva, que es la que más debe usar, que está pensado de ese modo, lo que implica que la Junta acompaña el proyecto de modo permanente, visita la obra de modo periódico. Ejerciendo función preventiva, puede recomendar que algunos temas sean tratados a nivel de función consultiva, con opiniones no vinculantes, con talleres especiales, ¿no? Y ya si es que las partes no han resuelto esto, se le da función decisora. Pero aquí la idea es que se genere la posibilidad de que aquello que utilizando la función preventiva de los 30, 40 problemas, imaginen, unos 20 se resuelven acá, probablemente unos 5 pasarán a función consultiva y la idea es que unos 5 o menos pasen a función decisora. En la experiencia internacional hay proyectos en donde el Dispute Board no ha tenido pedidos de decisión porque hicieron ese trabajito aguas abajo. En conclusión, un poco ya por el tiempo, lo que ustedes tienen entre manos es un nuevo mecanismo que está pensado con estas funciones para que las partes puedan, con la participación de la Junta, primero identificar sus potenciales controversias, si no pueden evitar esas potenciales controversias y o cuando se vuelven controversias tengan varias herramientas para evitar los impactos y para solucionar pronto las controversias. Y si ya no se pueden solucionar, para que elevándolo a un pedido de decisión a la Junta, la decisión de la Junta sea vinculante y de inmediato cumplimiento. De eso se trata lo que estamos comentando y definitivamente consideramos que estamos frente a un mecanismo que bien llevado, buscando, incentivando que se elijan a las personas que tengan un rol proactivo, lo que se va a tener es proyectos más exitosos que antes. Porque el problema que tienen los proyectos es que tienen muchas controversias. Y tienen muchas controversias además que no se solucionan o no se solucionan a tiempo. Y el proyecto se termina desangrando, se termina perjudicando, paralizando y generando situaciones que llevan a las resoluciones de contrato, terminaciones del contrato. Y de lo que se trata es de seguir explorando este tipo de mecanismos y bueno, quedo atento en este escenario a cualquier pregunta que tengan ustedes. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, María José, tú nos mandas. Sí, sí, doctor. Justamente han dejado al interno una consulta que dice, desde su experiencia en arbitrajes de infraestructura, ¿considera que una deficiencia de gestión contractual por parte de la entidad durante la ejecución del contrato influye más en la generación de controversias que las propias deficiencias de las bases o del expediente técnico y por qué?
Bueno, es una pregunta compleja. En realidad depende del caso concreto, ¿no? Este, claro, aquí estamos asumiendo que las decisiones de gestión de la entidad en el momento en que se estaba formando, se estaba planteando las bases y en las etapas iniciales no fue la más adecuada. Lo cierto es que, en mi experiencia, claro, en la mayoría de los casos, el problema surge en esa etapa, porque el expediente técnico no es el mejor, porque hay algunas decisiones que no se tomaron a tiempo, porque a veces influyen decisiones políticas para sacar rápido el proyecto, o porque, claro, como a veces se trabaja con compartimentos estancos, lo que una oficina ha hecho respecto al proyecto en la etapa de diseño pasa a otra oficina. Esas oficinas no necesariamente se integran en relación al proyecto y terminan. Y hay otra área de abastecimiento y hay otra que se encarga de las bases y del proceso de licitación. Y ninguna conversa entre ellas. Hay protocolos, pero ninguna conversa. Claro, pero incluso en esos escenarios, mi impresión es que el contratista, los contratistas sí tienen herramientas para identificar la, la problemática, los problemas que existen a nivel técnico, a nivel del planteamiento contractual, vamos a decirlo así, o a nivel del diseño del procedimiento. Y deberían hacerlo. No digo que son corresponsables, porque sí creo que la formulación es responsabilidad de la entidad, pero sí hay herramientas para. E incluso que ahí se fallara, claro, para mí lo clave son los primeros 2 meses. O sea, si no se ha solucionado algunos problemas en los primeros 2 meses, se tiene uno que haber identificado los problemas clave y haber establecido una estrategia para solucionar esos problemas. Y eso sí convoca al contratista y al supervisor. Es más, lo que la norma te dice, lo que la norma plantea es una buena práctica internacional, que es la de hacer una revisión completa de todo el proyecto, de todo el diseño, que no solo es hacer una revisión del diseño, es una revisión de cómo llevar adelante el proyecto, identificar si hay anomalías, si hay riesgos que pueden ser solucionados. Claro, en ese escenario, si se identifica y se toma cartas en el asunto, y más con una JRD, incluso proyectos que nacieron cojos pueden encaminarse, pero es importante tener esta apertura, ¿no? Sí. Bien, doctor, gracias. La otra pregunta que nos hacen es, considerando que la Ley General de Contrataciones Públicas busca fortalecer la gestión por resultados, ¿cómo debería abordarse en la ejecución contractual el equilibrio entre el principio de eficiencia y el respeto al debido procedimiento cuando surgen controversias por ampliaciones de plazo o prestaciones adicionales? Yo creo que el protocolo que hay probablemente hay varios temas aquí que hablar, ¿no? Pero bajo una lógica de gestión por resultados, depende cómo esté planteado de modo concreto el logro, ¿no? La obtención de resultado. Normalmente uno puede tratar la gestión de resultados en términos de cómo está protocolizado el resultado y normalmente el resultado es la obra hecha en tal momento, en tal plazo, porque eso va a servir para una atención específica. El resultado no es la obra, sino es su funcionalidad, porque necesitamos atender 700 alumnos, porque necesitamos un área materno-infantil, dada la necesidad de esa área. El resultado está puesto por ahí. Entonces, la norma, bajo esa lógica, ya trae procedimientos para generar eso. Entonces, en mi concepto, y concretamente respecto de los pedidos de ampliación de plazo, este, yo doy un paso atrás, ¿no? Para empezar, lo ideal es que no se necesite ampliaciones de plazo. Se intente solucionar las controversias para no llegar a los pedidos de ampliación de plazo. Pero si ya surgen las necesidades de ampliación de plazo, claro, hay un protocolo para identificar si la causa es la adecuada y el riesgo no es del contratista, habiendo identificado la causa, y si es que el impacto en términos de plazo y costo afecta la ruta crítica y si es que se trata de un riesgo no, que no es de responsabilidad de la entidad. Estos tres elementos son compatibles con la lógica de gestión de resultados porque te permiten garantizar los equilibrios que el proyecto necesita. Definitivamente también te permiten aplicar los otros principios
como los de eficiencia, porque tú necesitas eso, reequilibrar la dinámica o la relación entre el alcance, costo y plazo que tiene que tener todo proyecto. Si no se reequilibra por una situación que no es de riesgo del contratista, el proyecto puede fracasar. Entonces es importante generar equilibrios a través de los mecanismos de ampliación de plazo. Lo ideal es no usarlos, pero si es necesario, el equilibrio pasa por analizar adecuadamente si es que corresponde o no ese derecho. Y hay un protocolo para eso, ¿no? Hay un procedimiento para eso que lo establece la norma y la jurisprudencia, además. Bien, doctor. Disculpe por abusar de su tiempo, porque nos acaban de hacer una última pregunta que es, ¿la JPRD puede dictar medidas necesarias orientadas a suspender los efectos de una resolución de contrato? Por ejemplo, ordenar que no se realice la contratación física o inventario de obra. Este es un tema discutible, ¿sí? De hecho, tal como la norma y la directiva está, hay muchos que dicen que sí, hay muchos que dicen que no, ¿de acuerdo? Hay casos en donde ustedes van a encontrar juntas que han dictado ese tipo de medidas y lo han justificado de modo interesante, lo han justificado bien. Mi impresión es que este tipo de medidas deben plantearse como último recurso y normalmente cuando estamos hablando de medidas, las medidas de ese tipo se trata de no de medidas estricto, ¿no? Cautelares, sino de medidas accesorias a pedidos de decisión. Entonces, claro, si es que hay un pedido de decisión vinculado a la controversia que genera la resolución del contrato o a la misma resolución del contrato, y si se identifica que la resolución del contrato es de competencia de la Junta puede tomar medidas que garanticen la eficacia de ese pedido de decisión, ¿sí? Igual, mi impresión es que llegar a ese punto implica que de algún modo los pasos que he conversado hace un momento no se han dado. Las dinámicas que necesita un proyecto no se han producido. E incluso cuando se dictan esas medidas es importante pensar, y eso es algo que yo postulo, no van a encontrar en la norma, probablemente el artículo en algún momento espero hacerlo, es así como en derecho de familia se tiene que buscar por encima de todo el bienestar superior e interés del niño, mi impresión es que una obra se tiene que buscar más allá de los derechos e intereses de las partes, el bienestar e interés superior del proyecto, no de las partes. Y a veces eso implica permitir que salga el contratista, otras veces implica generar incentivos para que el contratista concluya lo que está ejecutando. Sí, eso depende del caso concreto. Bien, doctor, ya no hay más preguntas. No sé si le gustaría agregar algo más para finalizar la sesión. No, sí, a ver, no, en realidad de lo que se trata es de cómo generar incentivos, cómo hacer que en obra eh, tengamos más herramientas, más elementos para que las obras sean exitosas. Mi impresión es que todo aquello que sume con esa finalidad es bienvenido. Y definitivamente eso pasa por tener procedimientos adecuados, dinámicas adecuadas y sobre todo conocer ese tipo de herramientas que traen en la experiencia internacional muchas eficiencias y beneficios para los proyectos. Nuevamente, gracias a ti, María José. Muchas gracias a CAE por la invitación. Y bueno, nada, quedo atento a a cualquier otra invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros su experiencia. Asimismo, también les agradecemos a todos los asistentes por su participación e interés durante el desarrollo de este taller. En nombre del Círculo de Arbitraje con el Estado, damos por concluida la presente sesión y esperamos contar con su participación en nuestras próximas actividades académicas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, que estén bien.